¿Es realmente rentable pensionarse con la reforma pensional? Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, y te contaré qué tan rentable es pensionarnos con la reforma pensional. O si por el contrario, tenemos que quedar en régimen de transición para lograr una pensión más digna y justa de acuerdo a nuestros ingresos. Antes de contarte si es rentable la forma de liquidar de la reforma pensional, tenemos que conocer cómo se liquida la mesada pensional actualmente. Y recordemos que si estamos en el régimen de prima media con prestación definida, es decir, Colpensiones, la mesada pensional nos la liquidan con el promedio de salarios cotizados en los últimos 10 años o en toda la vida laboral. Es decir, Colpensiones debe liquidar los dos promedios, los dos IBL, y aplicar el que más le convenga al afiliado. A ese promedio de salario se le aplica una tasa de reemplazo, que es un porcentaje de acuerdo al número de semanas que se tienen cotizadas. Y que es importante advertir en este momento que Colpensiones solo tiene en cuenta hasta las 1.800, y si queremos reajustar la mesada pensional con las semanas posteriores a las 1.800 debemos demandar, pero judicialmente lo logramos. Ahora, si estamos en fondo privado, entonces en el fondo privado lo importante es tener un capital suficiente para pensionarnos, pues tener 1.150 semanas para acceder a una garantía de pensión mínima de vejez. Así está actualmente el sistema de pensiones en Colombia. Como vemos, pensionarnos en un fondo privado es complejo en cuanto a la cuantía, porque si para un salario mínimo nos están exigiendo capitales superiores a 400 millones de pesos, pues ¿cuándo reúne un afiliado normal que cotiza y trabaja en Colombia un capital tan alto? Entonces nos estamos pensionando con pensiones muy bajitas en los fondos privados en relación a lo que obtenemos en Colpensiones si estuviéramos afiliados a este régimen de prima media. Es por eso que a través de todos estos años se han dado cantidad de demandas para trasladarnos de fondo privado a Colpensiones, para aquellas personas que no hicieron el traslado antes de que venciera el término para hacerlo, es decir, mujeres con más de 47 años, hombres con más de 52 años, ya no podían trasladarse a Colpensiones y por ende iniciamos procesos ordinarios laborales. Hemos logrado a través de estos procesos que los jueces declaren las ineficacias de los traslados que se hicieron en su momento al régimen de ahorro individual, porque en ese momento las afiliaciones se hicieron sin asesoría, sin información, sin proyecciones, sin ningún dato importante para que el afiliado pudiera tomar decisiones. Entonces los jueces han declarado ineficaces las afiliaciones y como consecuencia de ello el traslado. Ahora bien, la reforma trae un artículo que habla del traslado a Colpensiones, o del traslado a Colpensiones no, inclusive del traslado entre regímenes, porque también podríamos trasladarnos de Colpensiones a fondo privado si nos conviene. Entonces, este artículo permite que entre los 2 años siguientes a la publicación de esta reforma, que fue en julio de 2024, efectuemos el traslado de régimen para aquellas personas que ya había pasado el término para hacerlo. Entonces, es la oportunidad en este momento de trasladarnos. Aquellos que no hicieron demanda pueden trasladarse ya con esta posibilidad que nos está dando la reforma. Y los que tienen demanda, la sugerencia es no desistir de los procesos, no retirar las demandas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué rumbo va a coger la reforma con las demandas de constitucionalidad que tiene. Y si desistimos de los procesos, esto hace tránsito a cosa juzgada y no podríamos demandar de nuevo después. Entonces el desistimiento no es una opción que nosotros le estemos dando a nuestros clientes. Pero aquellos que no han demandado, perfectamente hacen la doble asesoría y se trasladan. Ahora, los que ya demandaron, que estamos en proceso, también estamos haciendo el acompañamiento para pedir la doble asesoría y efectuar el traslado tal cual lo establece la reforma pensional. Recordemos que para que no nos apliquen la reforma pensional debemos estar en régimen de transición. ¿Y cuál es el régimen de transición que establece la reforma? Tener 750 semanas las mujeres y tener 900 semanas los hombres a 1 de julio de 2025, que es la fecha de entrada en vigencia de esta ley, Ley 2381 de 2024. Entonces, si no queremos que nos cobije la reforma pensional, debemos tener este número de semanas a esa fecha. Y hay diferentes opciones para tenerlas. Una, revisar qué vacíos tenemos en la historia laboral, y si tenemos vacíos posteriores a febrero de 2003, podemos pagar cálculos actuariales y así acumular semanas. También podemos mirar si tenemos aportes en mora de algunos empleadores
para que hagamos y ejerzamos acciones para recuperar esos tiempos. Por lo tanto, debemos estar en transición para que no nos cobije la reforma y si definitivamente no tenemos este número de semanas cotizadas a esa fecha, entonces nos aplicarán todo lo relativo a la reforma pensional. Ahora bien, la reforma pensional establece un sistema de pilares, el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar voluntario. En esta reforma que fue estructural, porque ya no van a estar dos regímenes pensionales como ahora compitiendo, van a estar complementándose. Y en el pilar contributivo, que es el pilar donde estamos todos los que cotizamos y nos vamos a pensionar, entonces este pilar tiene dos componentes, el componente de prima media y el componente de ahorro individual. Al componente de prima media, es decir, a Colpensiones, le cotizaremos hasta 2.3 mínimos. Y al componente de ahorro individual le cotizaremos lo que exceda de los 2.3 salarios mínimos. Cuando finalizamos nuestra vida laboral y llegamos a la edad, 57 mujeres y 62 hombres, Colpensiones liquida la mesada pensional que le corresponde en el componente de prima media con la misma fórmula que existe actualmente. Y en el componente de ahorro individual también van a liquidar el valor de la mesada de acuerdo al capital que se tiene acumulado. Pero si yo les conté hace un momento que para un salario mínimo nos están exigiendo 460 millones de pesos, pues ¿cuánto vamos a recibir como mesada del componente de ahorro individual si solamente se va a acumular allí lo que exceda de 2.3 mínimos? Van a ser valores muy bajitos. Apenas Colpensiones liquida y el fondo de pensiones liquidan esos valores de mesada, se unen para que Colpensiones pague una sola mesada pensional a este pensionado. Por eso es que la reforma pensional no es rentable para aquellas personas que cotizan por más de 2.3 mínimos, porque van a ser liquidadas con dos componentes y eso va a disminuir muchísimo el valor de la mesada en relación a lo que recibirían si estuvieran beneficiadas de la transición y les aplicaran la norma actual, la Ley 100 del 93, modificada por la Ley 797 de 2003. Antes de finalizar este video, quiero responder una pregunta y es la siguiente. El señor Marco Álvarez nos pregunta, soy viudo hace 10 años y tengo una nueva pareja. Estamos pensando en contraer matrimonio, pero resulta que yo estoy pensionado por supervivencia. ¿Será que si me caso se me pierde la pensión? Resulta que él está disfrutando de una pensión de sobrevivientes que es perfectamente compatible con otro tipo de pensiones inclusive. Él puede disfrutar la pensión de vejez, puede disfrutar la pensión de invalidez y seguir disfrutando de la pensión de sobrevivientes. Ahora bien, no existe una prohibición para contraer nupcias y disfrutar la pensión de sobrevivientes. Por ende, él puede seguir recibiendo su pensión de sobrevivientes y contraer nuevamente matrimonio sin el riesgo de que sea suspendida o retirada de nómina su pensión de sobrevivientes. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la pensión de sobrevivientes no se sustituye, es decir, si él fallece, él viene disfrutando de una pensión de sobrevivientes y ahí termina esta prestación. No se sustituye a su nueva esposa, a su nueva cónyuge, a su nueva compañera permanente. Porque es tu futuro, no puedes dejar de contactarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok. Además, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.